y también los que están hasta Guatemala, por la emisora Estéreo Musical, mandamos un cordial saludo a donde quiera que estemos llegando. Somos el Ministerio Palabra de Restauración en la ciudad de Katy, Texas. Vamos a estar en el mensaje de la palabra, tomando como cita principal Jeremías 18:1. Estaremos ingiriendo, comiendo con nuestra alma la palabra que marca la diferencia. Amén, hermanos. La palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz. Recuerde que a Dios no le gusta la irreverencia. Y recuerde que su oído tiene que estar abierto y atento. Usted no puede salir igual después de que usted escucha la voz de Dios. Si trajo papel, pluma, anote lo que usted va a escuchar. Y si hoy no trajo, otra vez que venga, traiga. Porque la mente se cansa de escuchar 40 minutos, ya la gente está deseando beber agua. Y a veces Dios toma más tiempo que 40 minutos. Aquí es Dios quien toma el control en este altar. Si Él quiere hablar 20 minutos hablamos. Amén. Pero si vamos a estar hasta mañana acá, pues gloria a Dios. Aleluya. Ya se asustaron unos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, decimos: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Diga conmigo: trabajaba. Más fuerte: trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como barro en mano del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué lindo, ¿eh? Dígale al hermano que está a la par: Dios quiere restaurarnos. Voltea al que está a la par suya, al que está atrás, al que está a la izquierda, a la derecha, y dígale: Dios quiere restaurar. Tomen asiento. Que esta palabra se le meta hasta los tuétanos y las coyunturas. Y que mañana que usted va al trabajo, usted salga con este pensamiento: Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurarme. Tengo un Dios restaurador. Que al ir usted a su casa ahora, usted comprenda el deseo de Dios. Dios quiere restaurarme. Esto le va a bendecir, porque cuando usted ve el caos en el ambiente donde usted se mueve, usted va a decir: Dios va a restaurar. Dios quiere restaurar. Y ese es el mensaje que Dios les manda decirles: quiero restaurarlos. Y he tomado la porción de Jeremías porque quiero hablar qué sucedía primeramente en el tiempo de Jeremías. El pueblo de Israel había cometido una falta grave. Recuerden que Dios había tomado a su nación de Israel para llevarla a la tierra prometida. Dios había batallado para lograr esa palabra que él habló. Pero Dios cumplió su palabra y siempre la cumplirá. Pero luego Dios siguió insistiendo con el pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Y cuando hablamos que era un pueblo de dura cerviz, hablamos que era un pueblo que le costaba oír a Dios para obedecerlo. Eran inclinados al mal.
Y en este tiempo de Jeremías, el pueblo había cometido el pecado de dejar a Dios. Diga conmigo, lo dejaron. Más fuerte, lo dejaron. Dios, que es un padre, comprende lo grave que es que su pueblo lo deje. Si usted mira, esa es, a la luz de la palabra, esa es la razón por la que Él levanta a este poderoso profeta llamado Jeremías. La razón por la que Jeremías con este poderoso ministerio aparece es porque un padre está preocupado porque su hijo se le ha descarriado. Su hijo se ha ido a los ídolos. Su hijo, que en aquel tiempo representa a la nación de Israel, se había volcado a la rebeldía, a los falsos dioses, a la imaginación de su corazón. Y Dios le dice al profeta, aleluya, voy a tocar tus labios y voy a poner mis palabras en tu boca para que le hables a este pueblo. Y Dios comienza, hermano, a no dejar el pueblo mal, a no querer que su pueblo sea destruido. Dios empieza primeramente dándoles un profeta, a quien Dios cubre con cobertura. Le dice, va a ser un pueblo con el que vas a pelear, porque es un pueblo terco, pero yo te acorazo, pelearán contra ti, le dice Dios a Jeremías, y no te vencerán. La razón por la cual Dios lo llama es en el 1:16: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, dice Dios. Entonces aquel tiempo era un tiempo donde el pueblo de Dios se había vuelto frío, se había vuelto un pueblo que había dejado de perseverar en Dios, se había vuelto un pueblo que perdió la gratitud, hermanos y hermanas, jóvenes. Y Dios, sabiendo que el mal los ha alcanzado, no es un Dios que manifiesta en ningún ámbito de su vida su maldad, sino que Él hoy lucha por querernos restaurar. Si usted va al capítulo de Jeremías, aleluya, 2, versículo 13, usted va a ver que Dios dice: por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. El pueblo lo había abandonado, fuente de agua de vida. Mire cómo es Dios para su pueblo. Es una fuente de agua viva. Usted, como pueblo de Dios, solamente puede beber una agua, y no es la del Nilo, ni es la del Éufrates. Es el agua de Dios, la que su pueblo bebe. Pero su pueblo lo abandonó. El profeta, me imagino que está siendo golpeado con esta palabra, porque está viendo la bondad de Dios, está viendo que la maldad del hombre lastima a Dios, que es un padre que nos ama, que es un padre que no desea el mal en nosotros y que trata de evitarlo al costo que sea. Ese es nuestro Dios. Y el profeta comienza a ver la maldad en el pueblo. Oh, sí. Dice la palabra que en una ocasión Jeremías salió a la calle y le dijo Jehová: ¿qué ves, Jeremías? ¿No ves las calles? Mira cómo están. Y el profeta, con los ojos abiertos, empezó a ver que de verdad que el pueblo estaba bien alejado. Y yo estoy aquí para decirle a usted: usted tiene que tomar este ejemplo muy en serio en esta mañana y saber que solo hay una agua que da vida, que solo hay una agua que es limpia, que solo hay una agua de la que debemos beber, y es el agua que nos da Dios a través de su poderosa palabra. Alabado es el nombre del Señor.
No sé si es que Israel no soportó los procesos. No sé si es que Israel se le olvidó lo que Dios había hecho con sus ancestros y que les había dado la tierra prometida. Este es un mal que debemos evitar nosotros. ¿Cuál mal, pastor? El de olvidarnos de Dios. El de olvidar a Jesús, nuestro Rey. Porque vivimos en un mundo de entretenimiento, de confusión, de maldad. Un mundo que tiene tantas cosas para alejarte de Dios. Y por eso vemos que el pueblo de Israel dejó a Jehová. Dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejaron de servirle y se fueron a beber otras aguas. Por eso Dios les dice, amado hermano, en el 2:18, aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Les dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Andaban en Egipto los hijos de Dios. Egipto representa el mundo. Les dice, ¿qué tienen ustedes ahora en Egipto para que bebas del agua del Nilo? Hermano, ¿hay otras aguas que puedes alcanzar y beberlas? Sí, ahí están esas aguas. Ahí están. Aguas sucias, aguas contaminadas por el diablo. Jamás haya. Ahí está el Nilo. Pero tú, como pueblo mío, le dice Dios, ¿qué tienes que hacer teniendo mis aguas, siendo yo tu fuente de agua de vida, Israel? ¿Qué haces bebiendo del Nilo? Y le dice Dios ahí mismo en el 2:18, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas del Éufrates? Ay, hermano. Y Dios le dice en el 2:19 a Israel, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, dice Dios, y ve cuán malo y amargo es el haberte alejado tú de Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, hay consecuencias graves de dejar a Dios. Y dice Dios, ustedes han experimentado lo dulce de mis aguas, ustedes han experimentado mi dulce trato, pero viene el momento, por cuanto me han dejado, que van a experimentar lo amargo. ¿Qué silencio, hermano? Aleluya. Israel estaba preparando su propia ruina. Es más, ya la tenían bien fabricada su propia desgracia. Habían dejado al dador de la vida. Si usted va al 2:26, solo le espera una cosa al que deja a Dios, y es vergüenza. Qué silencio. Solo hay una cosa que le espera al que abandona a Dios, el que se aleja de Jesús: vergüenza. En el 2:26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos y sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. No le queda otra cosa más al pueblo que ser avergonzado. El que deja a Dios no le espera más que la ruina y la miseria y la vergüenza, la esclavitud. Es lo que Dios les está diciendo a los que lo han dejado en aquel tiempo. Y le dice Dios, cuando eso amargo llegue, cuando eso amargo le llegue, clamen a sus dioses que los libren ellos. ¿Qué les dice Dios? Clamen a sus dioses que los libren ellos. Pero Dios dice, a ver si ellos pueden librarlos de la angustia. Por favor, Julio. En el 2:27, así dice. Miren lo que decían. Le hablaban al leño y le decían al leño, mi padre eres tú. Habían cambiado a Dios por un pedazo de yeso, por un pedazo de palo.
Y le llamaban mi padre al pedazo de palo. Aleluya. Mi alma te alaba. Y a la piedra, tú me has engendrado, le decían a la piedra. Es que el diablo, cuando agarra un atarantado de la cabeza, lo vuelve loco. Cuando el diablo se le mete a una persona, lo lleva a hacer locura. Aleluya. ¿Cuántos están en Jesús en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos ya no están así de chiflados de la cabeza? Y alma te alaba, Jehová. Y dice Dios, hermano, que estaban diciéndole mamá al pedazo de piedra, papá, perdón, al pedazo de piedra. Y le decían, tú me engendraste. Hermano, ¿y por qué hicieron eso? Dice Dios, porque me olvidaron. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Mire, cuando una persona se va de Jesucristo, que se agarre. Agárrese, porque se le va a meter una guarida de demonio que usted va a andar hablando solo si es posible en la calle. Jugar con Dios no es cualquier cosa. Alejarse, dejar. Ay, bendito Padre. Yo no he entrado al mensaje todavía. Aleluya. Yo nomás estoy señalándoles a ustedes que Israel había dejado a Dios. Lo dejaron. Y dice, aleluya, me volvieron. No volvieron, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. O sea que era un pueblo que adoraban y le daban gracias al palo y a la piedra, pero a la hora del problema buscaban a Dios. No es ese mismo pueblo el que a veces hoy vemos que solo en el momento del problema vienen, ay Jesús, ay pastor, hoy sí me voy a congregar porque necesito a Dios. Ay, pero Dios va a ayudar a mi hijo. Sí, Dios lo va a ayudar. Ay papito, tú sabes que siempre Por favor, ¿por qué no te pones así desde ahora? Y Dios dice, esto solamente cuando los dioses de palo y de piedra no les ayudan, vienen y dicen, Padre, levántame. Y Dios les dice, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si podrán librarte en el tiempo de la aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, así son tus dioses. Habían dejado a Dios, hermano, y se habían vuelto atrás. Lo habían cambiado, lo habían dejado a Dios. Ahora, en el 2:32 sigo señalando lo que estaba pasando. Habían dejado a Dios, lo habían olvidado. Y dice el 2:32, se olvidará de su atavío la desposada de su gala. Pero mi pueblo, dice Dios, en aquel entonces, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Diga conmigo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. 7:24 de Jeremías. No oyeron ni inclinaron su oído. Dice en el 7:24. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dejar a Dios es caminar hacia atrás. Así estaba Israel. ¿Cuántos van a caminar hacia adelante? Hay uno que mejor dice, no digo nada porque están en una encrucijada quizás. ¿Cuántos vamos a caminar hacia adelante? Solo con Dios se camina hacia adelante. Y Dios dice en el 7:25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, los envié los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar, pero no me oyeron. En el 7:26 de Jeremías, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres.
Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Qué duro trabajo, qué duro llamado tenía Jeremías. Mi alma te alaba. En el 13, aleluya, versículo 10, Dios le dice a Jeremías: este pueblo malo, este pueblo malo, le dice Dios a Jeremías en el 10:13, que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrán a ser como este cinto. Déjelo hasta ahí. Déjelo hasta ahí. Usted ha visto a la luz de la palabra lo trágico de su conducta del pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero no me voy a quedar en lo trágico, porque yo no vengo a darle malas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Aún el pueblo mostrando esa conducta, Dios dice: quiero restaurarlos. Son mi pueblo. Quiero restaurarlos. ¿Adoran ídolos? ¿Están haciendo maldad? ¿Están en vicios? ¿Están en esto? ¿Están en lo otro? Pero yo los amo. Y Dios deja de decirle todo lo malo que están haciendo al profeta y le dice: vete a la casa del alfarero. En aquel tiempo me imagino que había un alfarero que el pueblo de Jerusalén conocía. Me imagino que había alguien que fabricaba vasijas de barro y que toda la gente sabía cuál era la casa del alfarero. Me imagino que Jeremías sabía cuál era la casa del alfarero, las calles, las cuadras, por dónde ir. Y Dios le dice: vete a la casa del alfarero. Allí yo te haré oír mis palabras. Y Jeremías, que es un hombre profeta, capaz de oír la voz de Dios y poderla obedecer, se levanta y dice: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda. Empieza a ver ciertos acontecimientos, los estaré explicando. La vasija de barro. Descendí al alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Ahí Dios está revelándole una esperanza, que aunque el pueblo esté en maldad, está haciendo cosas que merecen ser condenados, Dios le hace ver su corazón al profeta y le dice: estoy dispuesto a restaurarlo. Soy clemente, misericordioso, y quiero restaurarlos. Ayúdame. Ve y llévales este mensaje. ¿No podré yo hacer una vasija nueva en ellos? Hermanos, qué amor tan grande el de Dios. Qué amor tan limpio, qué amor tan justo, qué amor tan bueno el de nuestro Dios. Quiero en esta historia señalar varios aspectos, porque quiero que los comprendas. Número uno, en esta historia vemos al profeta. Diga conmigo: vemos al profeta. Número dos, aparece la casa del alfarero. Diga conmigo: casa del alfarero. Número tres, el alfarero trabajaba en la rueda. Digo conmigo: trabajaba en la rueda. 4, la vasija de barro que hacía
se echó a perder. Diga conmigo, la vasija se echó a perder. Diga conmigo, la vasija se echó a perder. Más fuerte, la vasija se echó a perder. Quinto, pero hizo otra vasija. Voltee a ver a su hermano y dígale, voltéelo a ver, le dije, y dígale, te echaste a perder. Pero dígale, pero vas a hacer otra vasija. Dígale, hay esperanza todavía. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Dios eterno? Dígale, te van a hacer mejor que como te hicieron. Vas a ser mejor que como eras. Prepárate que tu mejor temporada viene. Aleluya. Ahora, aleluya. Calma, por favor. El Señor dice, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel. Eso expresa su gran deseo por tu restauración. Eso expresa la gran voluntad de Dios por restaurarnos. Su gran deseo, joven que estás aquí, que seas otra persona mejor. Esposos que están aquí, mujeres, el deseo de Dios no es que te quedes como estás, sino que seas otra vasija. Una vasija nueva, poderosa en Dios. ¿Cuántos dan gloria al que reina? ¿Cuántos alaban al grande? En ese versículo Dios nos expresa el enorme deseo de transformarnos y restaurarnos nuevamente como su pueblo. Quiero que nos enfoquemos en los 5 atributos que te mencioné, y entre los 5, en el primero que quiero meditar es en que la vasija de barro se echó a perder. Usted tiene que saber que el pecado nos echó a perder a todos. En pecado no servimos. Tenemos una necesidad, y la necesidad es de ser restaurados. No podemos quedarnos en el pecado. El pecado nos echó a perder. Jóvenes que hoy están en la droga tienen que saber que el diablo los echó a perder, pero hay una puerta de esperanza. Cristo es la puerta. Jesús es la puerta donde todos podemos ser restaurados. Los matrimonios pueden ser restaurados, pero hay que entender la condición. Era clave que Israel entendiera la condición. Ellos eran, con su vida de pecado, la vasija rota. Es importante entender esta condición. El ser humano tiene que oírme. La gente que no ha venido a Dios tiene que oírme. Que el Espíritu Santo lleve este mensaje a todo el mundo. La vida en pecado nos echó a perder. ¿Y qué fue lo que perdimos con el pecado? Hermano, ¿sabe cuál es todo lo que Dios quiere hacer hoy en día? Llevarnos a lo que Él hizo un día. Por eso, volver a la naturaleza que un día Él puso en el huerto. Volver al huerto es lo que Dios quiere. Pero para ir al huerto tenemos que ser transformados a la imagen de su Hijo. Hermanos, qué caos sería que la gente muera sin Cristo. Qué caos sería que la gente se quede siendo la vasija rota, siendo la vasija que se echó a perder. Qué lamentable que los entierren perdidos. Por eso es que usted tiene que saber que venir a Cristo no es una filosofía. Venir a Jesucristo no es venir a un dogma. Venir a Jesús es una necesidad, y la más de todas, porque estamos echados a perder.
sin Jesús. Estamos echados a perder. Somos un caos sin Dios, sin Jesús. Somos reos de eterna condenación. Tenemos que levantar nuestra cabeza, nosotros como pueblo, y saber que como pueblo que ya venimos a Cristo, ya avanzamos. Pero hay unos que no han dado el paso de venir a Cristo y siguen siendo la vasija que se cayó de la mano del alfarero. Esa vasija que se echó a perder. El diablo le ha robado la identidad al ser humano. El diablo, que Dios lo reprenda, le ha robado el propósito al ser humano. Y Dios dice: no puedo ver a mi hijo, no lo puedo tolerar más en la drogadicción, no lo puedo tolerar más, no aguanto más, tengo que hacer algo. Y manda al profeta al alfarero. Dios es un alfarero. Diga conmigo: nuestra condición separado de Cristo es estar echado a perder, hermano. El diablo nos echó a perder. Gente con grandes propósitos, con gente profeta. Ahí hay tremendos pastores, hermano, en el mundo tirados ahorita. Gente que Dios planeó para propósitos eternos, pero no ven la necesidad de venir a Cristo. Cristo es la luz en este mundo. No hay otra luz. No hay a nadie más a quien podamos ir para ser restaurados. La gente tiene que venir a Cristo porque comprenden la necesidad de cambiar, la necesidad de ser transformados. La gente no debe llegar a las iglesias con objetivos incorrectos. La gente no debe venir a Cristo con objetivos incorrectos. La razón por la que vengo a Dios es porque soy barro que necesito ponerme en las manos del que puede formar una vasija nueva. ¿Cuántos dan gloria al que reina por los siglos de los siglos? La vasija de barro se echó a perder. Esto era la condición espiritual del pueblo de Dios en aquel entonces. Habían pecado, estaban en rebelión, adoraban otros ídolos. Dios expresa la trágica situación de su pueblo en pecado. La vasija de barro se echó a perder. Esto representa la condición del hombre en pecado. Se echó a perder el hombre. El segundo aspecto: Dios hizo otra vasija según Él le pareció. Usted tiene que entender, amada iglesia, de que Dios no quiere que el hombre viva separado de Él. Dios no quiere de que el hombre se pierda, de que el hombre esté en vicios, esté perdido en la maldad. Dios de tal manera amó este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? La gente puede ser otra persona que lo que ahora es. Usted tiene que entender que hay un mejor vivir. Y es ahí donde usted no puede decir: no, que ni modo, si me voy al infierno, dice la gente, pues soy yo. Se resigna. Usted no puede quedarse así en esa vida rota, echado a perder como un bagazo de naranja. No.
Usted tiene un Dios que le va a restaurar si usted quiere. Si usted se deja, su Dios puede hacer de usted un extraordinario profeta, un extraordinario hombre de Dios, una extraordinaria mujer poderosa en Dios. ¿Cuántos en esta mañana deseamos ser mejores vasijas? Aleluya. Diga conmigo, hay esperanza de ser una nueva vasija. Por eso, si el diablo te ha culpado, hoy ponle el pie en la cabeza y decirle: hasta aquí me culpa. Yo me entrego a Jesús ahora y Él me va a restaurar, y Él me va a hacer una nueva criatura, y Él me va a hacer un hombre de bien, una mujer de bien. ¿Cuánto dan gloria al que vive? Alaben el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el tercer aspecto es muy vital, y es que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero siempre está en la rueda. Diga conmigo, trabajando. Dios siempre quiere restaurar a alguien. Él no para la rueda. Él siempre está trabajando, deseando que tú vengas a aprender de Él. Dios siempre está trabajando. Usted puede aceptar a Cristo de noche, usted puede aceptar a Cristo de día, usted puede aceptar a Cristo en el carro, usted puede aceptar a Cristo en el trabajo, usted puede aceptar a Cristo y darle la vida a Cristo ahí en su casa, porque siempre la rueda, siempre Él está trabajando. Siempre la puerta para venir a ser restaurado está abierta. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. ¿Hay esperanza de restauración? Sí, porque Él trabaja. No es que cuando usted va a arrepentirse, los ángeles van a decir: no, Él se fue de vacaciones, no está Dios ahora, no te puede reconciliar. Hermano, en el segundo que tú quieras pedir perdón, a la hora, el día que tú quieras rendirte a Cristo, ese día Él te acepta. Nunca lo vas a hallar de vacaciones, porque Él es un Dios que siempre te está esperando. Él siempre es un Dios que quiere trabajar contigo. Aleluya. Qué Dios tan hermoso. ¿Cómo no lo voy a amar, hermano? Pero aquellos amaban el leño y amaban las piedras. Aleluya. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Si Él está trabajando, aleluya, vamos a entrar a lo más hermoso. Si Él está trabajando en la rueda, no para. Si Él está en su casa, si Él está dispuesto a hacer una vasija nueva, la gran pregunta que nos hacemos es una, y es la que Dios se hace. Diga conmigo, ¿qué pregunta, pastor? ¿Dónde está el barro? ¿Dónde está el barro que va a ser vasija nueva? ¿Dónde está mi pueblo que sí quiere ser restaurado? ¿Dónde? Yo estoy en la rueda, yo sé el pecado que llevan, son vasijas echadas a perder. Yo puedo hacerlos una vasija nueva, pero yo no los voy a ir a traer. Ellos tienen que saber que cuando se cayeron en mi mano. Y ellos tienen que venir a mí. Venir a mí los que estén trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Si usted quiere seguir el mismo, escuche esto, y es fuerte, arruinado que usted siempre ha sido, pues quédese con el mundo y con el diablo.
Pero si usted quiere restauración, yo le vengo a presentar a un Dios que sí puede restaurarte y que sí quiere. Pero tú tienes que dejar la rebeldía. Tú tienes que dejar la prepotencia de tu mal carácter y venir y someterte a Él. No creer que es Él el que necesita de ti. Eres tú el que necesita de Él. Iglesia y gente rogada en estos tiempos, no ande rogando a nadie, ni para que se arrepienta. Porque si el hombre no experimenta la necesidad de su alma, su arrepentimiento será basura y no servirá para nada. Por eso cuánta gente sin poder afirmar en estos tiempos aceptan a Jesucristo, y así como lo aceptan, lo abandonan por otros dioses, por el Dios Mamón, que es el dinero. Sus rebeldías nunca se van de ellos. Usted tiene que entender que usted es un barro. Aleluya. Qué silencio. Aleluya. Silencio. Hermanos, Israel era un caos viviendo. A Israel no le esperaba otra cosa más que la vergüenza, la destrucción. Despiértete que estoy entrado. Y luego Dios rogándolos. Hermano, qué amor tan grande. ¿No podré yo hacerlos otra vasija? ¿No podré yo cambiar su vida? ¿No podré yo cambiar su matrimonio? Pero diles que dejen la soberbia. ¡Qué silencio! Diles que dejen el mal carácter. Diles que dejen el mundo. Diles que dejen la vida perdida de pecado y que aprendan a ponerse en mi voluntad. Diles que me dejen trabajar en ellos. Diles que es perseverando. Pero toman la vida cristiana. Voy cuando me queda tiempo. Dios de la gloria. Dios quiere restaurarnos. Pero hay algo que tenemos nosotros que hacer en esta tarde, y es entender algo. Diga conmigo, ¿qué voy a entender, pastor? ¿A dónde lo mandó Dios al profeta Jeremías? No, ahí lo dijeron fuerte. A la casa del alfarero. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías cuando lo envió a la casa del alfarero? ¿Qué va a pasar cuando tú llegues a la casa del alfarero, Jeremías? Más fuerte. Más fuerte. Te daré palabra. Te haré oír mis palabras. Te haré oír mis palabras. ¿A dónde usted va a oír la palabra de Dios? ¿A dónde? ¿Y dónde usted está ahora? ¿Y por qué no se quiere congregar? ¿Dónde usted va a ser reparado? ¿Y por qué son tan perezosos para congregarse? Ustedes quieren que el mundo los restaure. Ustedes quieren que el diablo allá los cambie. Ustedes quieren que con esa vida mugrosa del mundo y de la ganancia van a cambiar ustedes. ¿Cuántos quieren ser reparados? Lo primero que usted va a mostrar es un genuino arrepentimiento, y usted no va a salir de esta casa. Usted tiene que aprender a congregarse, porque en la casa del alfarero es donde Dios hace oír las palabras. Dígame, ¿qué palabra es la que a usted lo va a cambiar? ¿No es la palabra de Dios? ¿Y dónde hay palabra de Dios? ¿Qué palabra está escuchando usted? ¿Es mío esto que le estoy hablando? ¿Cuál es el deseo manifestado en esta predicación? El deseo de Dios.
¿Qué es lo que predicamos en este lugar? No es la voluntad de lo que Dios quiere para con su vida, para con la mía. Por eso hay que amar esta casa. El hombre restaurado ama la casa de Dios. El hombre que quiere ser restaurada, la mujer que quiere ser restaurada, ama el estar en su presencia. Cuando dan gloria. Aunque usted no sepa, acá hay una rueda que da vuelta. Por eso es que dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del alfarero, usted tiene que disponerse a unirse. Voltea al hermano y dígale: ¿sabes a qué Dios te trajo? ¿Estás en la casa del alfarero? Tenés que meterte a la rueda, decirle, y ponerte en las manos del alfarero. Aquí no podés estar ya queriendo hacer lo que tú quieras, dígale, porque así nunca vas a ser restaurado. Gente que llega a las iglesias, hermano, mascando chicle, observándolo todo, viendo a ver dónde el pastor se equivoca para salir hablando basura, porque esos son espías del diablo. La gente llega a la iglesia ¿a qué? A oír palabra de Dios. Segundo, ahí está Dios en la rueda. Y esa rueda lo puede sanar a usted o lo puede destripar todo. Usted llega, Dios está trabajando en ese lugar, está queriendo llevar su reino adelante. Yo me voy a unir. Pastor, yo he venido a ser restaurado. Bueno, hijo, ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Determina perseverar. Determina perseverar. Pero aquí es el problema que tenemos. ¿Por qué Dios no me está restaurando? ¿Por qué no veo cambios? ¿Por qué Dios no me está usando como el profeta que supuestamente soy? Como la mujer de Dios poderosa que Él planeó. ¿Por qué el poder no sale de mí? Diga conmigo: porque donde hay una falsa restauración, Dios no puede todavía entregar su poder. Los apóstoles fueron empoderados con el poder de lo alto hasta que fueron transformados. Y hay una gran necesidad, hermanos, hermanas, de la restauración. Nosotros enseñamos en nuestras clases de liderazgo que el hombre de Dios y la mujer de Dios, para ser útil en las manos de Dios, debe ser restaurado primero. Lo voy a repetir más fuerte. El hombre y la mujer, o el joven que va a ser útil para la obra de Dios, debe ser restaurado primero. Dios no puede usar un odre que está viejo. Dios no puede usar a alguien que todavía está en rebeldía, alguien que todavía tiene problemas de sometimiento, alguien que todavía está con duda en el corazón de servir a Dios o no servirle. Y hay mucha falsa restauración en el pueblo de Dios. Tú te quedas atónito, pones la gente a servir y la gente a los meses te deja botado. Y dices tú: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, Señor? Hijo, no estaba maduro el fruto. Estando verde, lo usaste. Por eso, una de las necesidades que nosotros tenemos como pueblo de Dios es la restauración. Pero aquí viene el punto donde yo quiero que trabajemos un poco. ¿Cómo Dios podrá restaurar a Israel si Israel no quiere? ¿Cómo podrá Él restaurar a la nación de Israel si Israel está amando a los ídolos, hermano? ¿No podré yo hacer de ellos una nueva vasija, oh Jeremías, mi siervo? ¿No podré yo? Pero allá están, distraídos. Allá están, sin querer someterse a mí. Allá están. Y luego, cuando vienen los problemas, claman a mí. Yo les digo que los libren sus dioses.
Hermanos, entendamos que somos una vasija que necesitamos que Él siga reparando. Hay gente que piensa que con aceptar a Cristo lo obtuvo ya todo. Ahí comienza tu carrera cristiana. Ahí tú comienza tu camino de perseverancia. Pero usted tiene que saber que el ministerio en el que Dios quiere verte usar, en el que usted tiene ahí adentro, ese ministerio, esos dones dormidos, esos talentos que ni conoces, pero ya están ahí, van a salir cuando usted sea esa persona disciplinada, esa persona que aprende a caminar en la perfecta voluntad de Dios, evitando que este mundo le gane. Porque como decía mi pastora madre ayer, a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. En todas las generaciones Dios ha tenido que procesar un hombre, procesar una mujer. Y en todas las generaciones Dios ha tenido un remanente fiel. En el tiempo de Noé, ustedes son testigos conmigo, que Dios hasta se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en el corazón. Pero dice que Noé halló gracia, porque él vivía apartado del mal. Él procuraba agradar a Dios, era temeroso. Y usted va a ver que con él y 8 personas, los de su casa, Dios conservó la vida del ser humano. Y luego después se echó a perder otra vez la tierra. Y Dios tiene que encontrar un amigo. Encontró a Abraham, y de la simiente de él hoy nos ha tomado aún a nosotros. Pero ustedes tienen que saber a dónde Dios llamó a Abraham a que saliera. Dios le dijo a Abraham: mis planes son eternos y poderosos contigo, pero sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te daré dar. La gente quiere ser restaurada, pues no quiere salir de la idolatría, no quiere salir de la inmundicia. Dígame amén, por favor, porque si no le está cayendo a usted el mensaje. No quieren salir de la pornografía, de la masturbación, pero quieren restauración, quieren un buen vivir. No quieren venir a Cristo, pero quieren hogares felices. ¿Y a quién le ha dado los hogares felices? El diablo. Quieren ver sus hijos, los mejores hijos. Pero ¿cuál es tu entrega con Cristo Jesús? ¿Cuál es tu sometimiento a Dios? La gente quiere prosperidad. Es aquí. Aprenda de su padre Abraham. Salió al desierto con 70 personas, Sara su esposa, a un desierto donde había que aprender a confiar en Dios. Y el que no aprendía a confiar en Dios se moría. ¿A dónde lo llevó Dios? ¿Dónde tú quieres ser procesado? ¿Tú quieres ser cambiado diciéndote niñito bonito? ¿Tú quieres ser cambiado en una iglesia que no te diga las verdades? ¿tú quieres ir a la iglesia a acomodar tu carnalidad y yo también creer que ya lo logré? No. Dios, para podernos cambiar, necesita meternos en el fuego. Ya se van a empezar a asustar a algunos de ustedes porque están tan frágiles. Cristianos babies. Aunque estés niño, te vamos a dar comida sólida. Porque si pasas ese bocado, vas a cruzar al otro lado. Nuestras iglesias son iglesias que hemos entendido por misericordia cómo el reino funciona y trabaja. Hay un montón de gente haciendo pura algarabía, pero esa gente no es ni salva. No le ves el fruto. Si ni miembros de las iglesias son, no tienen pastores, se llaman cristianos y visitan a todos los eventos que hay en el año. Ellos van, pero no se ganan un alma ni la de ellos. No tienen disciplina, no aceptan corrección, son rebeldes y son grandes inconstantes. Tú les preguntas en qué visión están, te dicen que en la de Cristo.
Y les preguntas tú que a qué iglesia van y cuál es su pastor, te dicen que no tienen. Pero ellos están en la iglesia de Cristo. En estos tiempos hasta el diablo se llama cristiano. No, papá. A mí usted, si es cristiano, me va a mostrar su fruto. Si no, mire, guarde silencio y aprenda la palabra. A mí muéstreme su valentía, muéstreme su perseverancia. Yo quiero ver si en verdad usted está perseverando en Dios. Pero usted es el cristiano que hay que andar llamando, que hay que andar visitando. Ahí estate. No, mi amado. Usted tiene que saber que usted tiene necesidad de restauración. Usted tiene que ser el primero que llega a la iglesia. Usted tiene que saber que los horarios de culto, usted no puede fallarlos. Aleluya. Mi alma te alaba. Se van a caer algunos dioses falsos en esta tarde. El Dios piedra y el Dios palo tiene que ser atado ahora en el nombre de Jesucristo. El Dios afán, el Dios mamón. Aleluya. Aleluya. Hoy tiene que salir el diablo en el nombre de Jesús. Porque aquí lo que Dios quiere es un ejército en marcha. Voltea a ver a su hermano con respeto. Nos amamos todos. Dígale: ¿ya estás restaurado? Te lo aseguro que te va a decir que no. Te lo aseguro que te va a decir que no. Bueno para hablar en fe son ustedes. Son tremendos profetas en fe. Ustedes acaban de decir que ya estamos restaurados. Les hago una pregunta. Si ya estamos restaurados, ¿dónde están las almas que te han ganado? Muéstrame los 9 frutos del Espíritu. Quiero ver el amor que tiene. Déjame ver tu paz. Déjame ver tu mansedumbre. Ninguno de los que estamos aquí estamos restaurados. Estamos en el proceso. Y escuche, nunca estaremos completamente restaurados hasta que seamos transformados y nos vayamos y obtengamos el nuevo cuerpo, ese ser incorruptible. Ahí entonces tú puedes decir y levantar las manos. Es ahí donde vas a danzar como becerro de la manada. Es ahí donde se cumple ese canto. Pero mientras estés en esta carne, tenés que vivir vidas en sacrificio vivo. Tenés que forzarte. Aleluya. No, pero hay unos que, Dios mío santo, hermano, ya ellos dicen: no hay que ayunar porque ya Jesús ayunó. No hay que pelear porque Jesús ya Él venció. ¿De dónde ha sacado la gente esas locuras, hermano? No hay que congregarse porque Dios está en todas partes, como tuerce en la Escritura. Esta es la casa del alfarero. Yo no fui restaurado ni aún en mi casa de mamá y papá. Yo fui restaurado. No, ahí no me restauraron. Por eso yo no puedo amar más mi casa que la casa de Dios. Pero hay gente que la casa de ellos la tienen con oro, la tienen con unos muebles que, Dios mío, aunque la carpeta de la iglesia se esté podriendo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En mi casa a mí no me restauró papá y mamá. Papá y mamá tuvieron dolores de cabeza conmigo. El trabajo a mí no me restauró. El dinero a mí no me dio la felicidad. A mí no me cambió el dinero. La ropa de lujo no me cambió la vida. Esas vanidades ilusorias es en las que la gente anda.
Las prácticas mundanas no me restauraron. ¿Sabe? El día que yo llegué a la iglesia, yo tuve guerra. Yo no fue como usted, que tal vez, hermano, no cometió esos pecados que yo cometí. Pero yo cuando llegué a la iglesia y estuve afuera queriendo entrar, mis pies se hicieron un cemento. Yo estoy delante de Dios que no te miento. Yo no podía ni moverme ni para atrás ni para adelante. Y mi cuerpo por dentro estaba que temblaba. Yo deseaba gritar y no podía. El ujier en la puerta, yo deseaba decir: ven, hey, ven por favor, ayudarme. Pero me daba pena. Y sentía las garras de los demonios en mi espalda y volteaba a ver. Oía voces que me hablaban: vete, lárgate de aquí. Y volteaba y no había nadie. Pero por dentro algo me había tomado. Y yo estaba seguro que yo no me iba de ahí. Yo estaba seguro que no me iba, porque estaba harto de la vida que llevaba. Estaba cansado. Los cigarros me los quemaba en mi mano. Aquí tengo mis marcas. Me sentaba en la escalera a fumarme una cajetilla de cigarro y quemaba la brasa, porque ya ni el dolor me podía detener. Estaba como anestesiado por el diablo. Pero Dios puso una convicción de un cambio, que yo estaba ahí como que era cemento, pero no me iba y no me iba a ir. Oh, qué difícil fue para mí llegar a Cristo. Oh, hermanos, y qué terrible es llegar a la casa del alfarero y no ver la rueda. Qué lamentable es llegar a la casa del alfarero y no ver al alfarero cuánto te ama. Llegué el día viernes. Mi apóstol me dio la palmada en la entrada de la puerta. Me dijo: hijo joven, ¿qué hace acá afuera? Vamos a gozarnos. Y me dio una palmada, y esa palmada me liberó. El hombre ungido, el apóstol Jesús Lemos. Y cuando él me dio la palmada, se me desplomó, se me liviandó todo el cuerpo. Y detrás de él yo seguí. ¿Y sabe por qué yo me le apegué tanto a mi apóstol? Por eso, porque ahí nos conectó Dios. Me le apegué a él. Toda la gente se iba. Yo lo esperaba todos los días para darle la mano. Bendito sea el Señor que le ha dado esa palabra. Y no se me olvidó que porque Él me tocó la espalda, yo pude entrar al santuario ese día. Pero no miré el alfarero, no miré la rueda. No me importó el unirme con los hermanos a la labor que ellos estaban haciendo. El día viernes me hicieron el llamado y dije no. Dije no. Me imagino el alfarero que ha de haber pensado: oh, si este muchacho supiera la oportunidad que tiene. Oh, si mi hijo supiera quién soy, no me negaría. Espíritu Santo, tráemelo mañana. Vamos a darle otra oportunidad. Él tiene que saber que yo di la vida por él, que lo amo más de lo que él se imagina. Míralo en rebeldía, míralo en su soberbia. Pero lo voy a hacer vasija nueva. Espíritu Santo, tráemelo mañana. Con la misma ropa llegué a la iglesia. La misma camisa, la misma pantalón, las mismas calcetas, mismos zapatos. No vi la rueda. No pude ver en la belleza de la palabra la agua que yo necesitaba. No pude percibir la necesidad de esa palabra. Aunque la palabra me confrontaba, lo que encendía era mi rebeldía. No me llevaba a reconocer mi maldad. Estaba lejos de Cristo, hermanos. Estaba muy endurecido. No vi la rueda. Me hicieron el llamado. Dije no. Me puedo imaginar hoy al alfarero diciendo: si este jovencito supiera que es en mi casa que está, si supiera
que soy yo el que lo he llevado, el que lo he traído. Espíritu Santo, le vamos a revelar este misterio a este joven y vamos a hacer de él un pastor. Vamos a hacerle una vasija nueva a Jesús. ¿Qué te parece? ¿Te gusta ese muchacho llamado Neri? Papá, lo que tú digas, eso que sea. Vamos a levantarlo como pastor. Mañana domingo no vamos a esperar a que sea final del servicio. Lo vamos a romper por dentro, porque hay que quebrarlo. Ese barro va a ser procesado. Dicho y hecho. Espíritu Santo, llévelo mañana. Mañana domingo es el día de él. Allá llegué de nuevo con la misma ropa. Estoy delante del Eterno que no te miento. La misma camisa, allá. Hermano, era una Magdalena. Me agarró una lloradera. Desde que iba en el carro yo iba quebrantado. Aleluya, que el Espíritu Santo y la bondad y la misericordia del Padre es tan buena. Yo, hermano, ese día es inolvidable para mí. Ese día tuve un encuentro con el Señor. Y ese día marcó un antes y un después en mi destino. Si usted a mí me hubiera visto en la forma que yo viví, en la forma que yo era, o el muchacho que yo era, usted hubiera tenido miedo, o a lo mejor se hubiera compadecido. Pero eso es lo que me agrada de Dios, que es un Dios que restaura. Escuche bien, al que se deja. Al que se deja. Yo me he dejado formar. Aún estoy siendo formado. Y sé que voy a entrar tal vez en procesos dolorosos, en cosas que tal vez no quiero ni vivir. Pero sabes, la propia palabra de Dios nos dice que si aún es necesario pasar por diversas pruebas, tenemos que pasarlas. Porque el oro, siendo perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuánto más vosotros? Vuestra fe. La gente hoy quiere ser cristiana, pues no quiere proceso. No quieren proceso. La gente se ha hecho de un evangelio que es pura bailadera. Es puro show, es pura alegría. Pablo el apóstol, ¿dónde escribía las cartas? Hermano, en las cárceles. Estuvo no sé cuántos años preso, hermano, en una cárcel. Se llega a decir que fueron casi 3 años. ¿Y sabes cómo escribía él en la carta? Decía: mas yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, con la vocación con la que fuiste llamado. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, unidos en la misma esperanza. Decía: mas yo preso, pero la palabra no está presa. Hermano, inspiraban en esos procesos. Pero hoy la iglesia, hermana Ana, en el mundo entero, y quiero hacer excepción de nosotros, es una iglesia niña, que ni a perseverar ha aprendido, ni a poner a Dios en primer lugar. ¿Y cómo va a avanzar el reino de los cielos con este tipo de gente? Venimos a Dios a ser transformados, mujeres. Yo hablaba aquí el día viernes en la conferencia de mujeres. Mujer sabia edifica su casa, la necia la derriba. Hablábamos de ser mujeres sabias. Hablábamos de quién es una mujer sabia. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esas mujeres que no temen a Dios, ¿qué alabadas van a hacer? Entonces hablamos de levantar una generación de mujeres idóneas para enseñar a otras. Buenas esposas, buenas madres, buenas cristianas.
Una generación de hombres también, pero restaurados. Si nos quedamos así como estábamos, hermano, no íbamos a poder. Por eso es que hoy, esta tarde, mi trabajo como pastor es decirle a usted que la restauración sí es posible. Ahora, usted entiende la causa por la que podemos, usted entiende la necesidad de la restauración. ¿Por qué Dios está tan interesado en restaurarnos? Número uno, nuestra familia no tiene esperanza. Con una mente esclavizada, sus hijos no tienen esperanza. Número uno, piense por su casa, por favor. Usted necesita aprender la vida. La vida aquí en la tierra no es fácil. La vida en esta tierra es dura. Hay que forjar carácter para poder vencer. ¿Cuántos se quedaron muertos en el desierto cuando salieron de Israel sin llegar a la tierra prometida? Más de 600,000 salieron y solo 2 llegaron. Porque no toda la gente está dispuesta a ser procesada. No toda la gente está dispuesta a ponerse en las manos de Dios para que Dios los guíe. Los demás aprendieron la murmuración. Los demás aprendieron, hermano, a murmurar. ¿Para qué Dios nos hizo cristianos? El pastor, mucha iglesia. Hermanos, yo voy a terminar con una lectura. Las personas que aquí han venido, yo quiero que ustedes hoy entiendan la razón por la que vienen. Porque eso es lo que el diablo mata en la mayoría de gente que llega a una iglesia de reino. Porque aquí es una iglesia de reino lo que hay. Acá está la unción de Dios. Acá está su palabra pura. Y la visión de Cristo está revelada aquí. Y en pos de ella vamos. Aquí no hay organismos humanos ni ideologías humanas. Aquí es la visión de Cristo, de ir y hacer discípulos. La tarea de nosotros aquí es implementar el reino de los cielos en el corazón de toda la gente. Porque solo el reino de los cielos gobierna y vence. Pero también la persona que llega a la iglesia debe entender que es Dios que lo lleva. Y que lo llevó para ser transformado. Y voy a terminar con ustedes yendo ahí mismo a Jeremías, donde el Señor le vuelve a hablar y lo manda a Jeremías a comprar un cinto de lino. ¿Qué lo mandó a comprar? Un cinto de lino. Dios hace cosas extrañas, ¿no? Un cinto de lino. Le dijo, lo compras. Y cuando lo compres de lino o de seda, creo que ahorita lo vamos a ver, le dijo, no lo vayas a mojar. Diga conmigo, no lo vayas a mojar. Mayormente lo vas a meter al agua del Nilo, cuidado. Al agua del Éufrates, cuidado. Y le dijo Dios, te vas a ceñir ese cinto en tu hombro. En otras palabras, Dios de la gloria. Y te lo vas a amarrar y lo vas a andar ahí puesto, bien socado ese cinto. Y le dijo Dios a Jeremías, vino por segunda vez la palabra y le dijo, Jeremías, váyase a tal lugar y el cinto que usted ha comprado se lo va a quitar y lo va a meter a la orilla de un río. Yo creo que fue el Éufrates que lo mandó. Y le dijo, esconde ahí a la orilla del río el cinto, entiérralo. Y el profeta, que camina en una dimensión de obediencia, qué buenos los cristianos obedientes, se va y lo hace. Es que así vive el hombre de Dios, solo oyendo a Dios y obedeciendo. Y luego
Lo enterró, se fue Jeremías, pasó otra vez el tiempo y vino la voz de Dios y le dijo: Jeremías, levántate y vete otra vez allá donde enterraste el cinto y sácalo. Y cuando él lo sacó, lo halló. ¿Cómo, María? Lo halló podrido. ¿Cómo lo halló? ¿Entienden eso o no? Todo el que no sea restaurado será podrido, se echará a perder. Qué lamentable, qué lamentable. Y voy a llevarlos a la cita para que vean que ustedes, yo no les estoy inventando. Y estos mensajes a mí Dios me los habla. Dios estremece mi espíritu cuando yo encuentro estos remas de esta palabra. Por eso Dios que conoce mi corazón sabe que mi deseo es la restauración de todos nosotros. Ahora me impresiona que Dios le dice al profeta: ¿sabes por qué se pudrió? Le dice: cuando te socaste el cinto en tu lomo, yo lo llevé a mi pueblo para que se unieran. El cinto representa la unidad. Los uní a mí, los uní a mi casa, pero ellos se separaron. Por eso es que necesito que ustedes entiendan que aquí estamos porque a Dios le ha placido. Y ustedes tienen que luchar para liberarse de esa basura en la que estuvieron esclavizados. Ustedes no pueden estar atados con una vida religiosa. Ustedes tienen que estar dando fruto abundante para Dios. Por favor, abran sus oídos que Dios les está hablando. Estos lugares tienen que quedarnos cortos a nosotros. Porque usted tiene tiempo para ir a evangelizar. Porque usted tiene tiempo para levantar 3 días de ayuno, quebrantando yugos para que las almas sean liberadas. Pero le aseguro que al salir de acá, usted ya dijo que usted salió de su compromiso. Porque la gente hoy en día piensa que con ir y congregarse salió de su paso. Aquí venimos a ser transformados. Y el que es transformado levanta su mirada y mira podrido todo aquello. Pero si tú estás congréguete y tú no ves la realidad de la pudrición que hay allá y para dónde el diablo lleva esas almas, usted no ha aprendido nada, aunque tenga 30 años de congregarse. Da vergüenza que un grupo de 100 personas no puedan llenar un lugar de 200 sillas. Hay que dar vergüenza. ¿Por qué? Por falta de restauración. Ustedes tienen que comenzar a parir almas para Cristo. Ustedes tienen que saber que la función de que Cristo no apareció a nosotros el día que nos estábamos muriendo para salvarnos, sino que ha aparecido con anticipación para darnos tiempo hasta que lleguemos al día final que lo vamos a ir. Es para que nosotros ganemos almas para Él. ¿Qué más nos va a dar gozo a nosotros después de la salvación? Si no es que compartamos la salvación con los perdidos. Pero la falta de restauración nos tiene trabados, nos tiene limitados. No podemos hacer el trabajo porque no estamos restaurados. Pedro en vez de honrar al Señor lo negaba. Le decía te amo, pero lo negaba. ¿Cuánta gente sin falta de hacer sin restauración le dice al Señor te amo? Y el Señor le dice pero apacienta mis corderos entonces, cuida mis ovejas. No están a ese nivel. Tienen que ser restaurados primero para poder cuidar las ovejas del Señor.
Dios me mostraba un sueño a través de un hermano. Y dice que yo estaba en el collado arriba en el collado. Y yo tenía un alma nueva conmigo. Dice el hermano que abajo había porque esta iglesia es una iglesia fructífera. Dice que había un plantío de café. No sé si ustedes han visto un árbol de café, que los gajitos rojitos, pero dice que la gajería de café. Pero era un plantío. Y dice que yo estaba arriba con el alma nueva. Estaba cuidando el alma yo de la persona nueva. Y él estaba abajo en el plantío. Y el hermano es un líder. Pero dice que dentro del plantío habían 2 culebras. ¿Qué había? Diga conmigo: en este plantío no puede haber una serpiente. Porque en el nombre de Jesús, esta serpiente no tiene parte ni suerte en este lugar. Amén. Amén. Y eso significa una verdad espiritual que el pueblo de Dios necesita unirse y evitar que las serpientes entren. Porque si el diablo se mete en una iglesia es porque alguien lo trajo. Entonces, si usted tiene el trabajo de que aquí meta a Dios, no al diablo. Mi alma te alaba, Jehová. Pero dice que yo le estaba enseñando al alma nueva a un gran cocodrilo. Habían unas palomitas en el zacate. Y el cocodrilo, hermano, iba el cocodrilo pero despacio, con una astucia, hermano. Y las palomitas ahí, inocente. Y de repente le aventó la tascarada con su boca al cocodrilo y no agarró ni una. Porque el diablo, aunque quiera, de aquí no tomará ni una. Amén. Pero dice que yo le hablé al alma nueva. Y escúcheme lo que tienen un mes de ser cristiano. Dice que yo le dije al alma nueva: hijo, mira usted cómo ese cocodrilo, ese lagarto, con su astucia trató de comerse las palomitas. Así es el enemigo, hijo. Por eso usted tiene que estar alerta. Por eso tiene que estar alerta. Porque el enemigo quiere devorarlo, le decía yo, hermano. Y yo le digo a todos los nuevos: nosotros aquí estamos haciendo hasta un plan para cuidarlos. Yo ahorita antes de venir me mandé textos a gente nueva. Llamé, no contestan. Aunque oramos por ellos, hermano. La gente tiene que anhelar la restauración ellos mismos. Y hay que venir a las manos del alfarero para que Él nos haga una masa nueva. Denle un fuerte aplauso a Cristo, por favor. Cerramos con Jeremías 13. Aleluya. ¿Cuántos han entendido? Jeremías 13. ¿Usted lo tiene? Me dice amén. Búsquelo. ¿Está en la pantalla? Jeremías 13:1. Me avisan cuando esté, por favor. Dice la palabra, vamos a la lectura. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre sus lomos, levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates. ¿Está viendo usted la dimensión de obediencia que hay en el ministro de Dios o en el pueblo de Dios? ¿Ve usted cómo es que se obedece a Dios? El 5. Fui pues y lo vendí, lo metí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. ¿Qué le dijo, hermanas y hermanos? Levántate, vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé.
el cinto que te mandé. El 6 estamos, ¿verdad? 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Este cinto representa nuestra vida. Este cinto representa nuestra vida. ¿Por qué lo llevó al Éufrates? Porque las personas que se van de Dios representan a alguien que se va a echar a perder. Qué lamentable. El profeta representa la casa de Dios, el reino de los cielos. Y un día tú llegaste al reino. Un día tú llegaste a la casa de Dios. Eras ese cinto que debiste haberte unido a Cristo. Ese cinto que debiste haberte unido al Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Padre. Debiste ser esa persona trabajadora por el reino. Debiste haber sido esa persona que se dejó transformar. Esa persona que lo de Dios era para él primero. Debiste mantener tu pureza. Ese cinto de lino, esa nitidez, esa santidad, esa pureza. Debiste haberte metido al discipulado. Pero hoy tal vez el discipulado no llama la atención para algunos. El liderazgo se está posponiendo para más tarde. ¿No será que van caminando para atrás? ¿No es para adelante, pueblo de Dios? ¿No es para adelante, pueblo del Altísimo? Y es aquí donde ese cinto un día dejó de ser bello. No quiso la restauración. No quiso quedarse restaurado. Despreció el privilegio de la restauración. Se pudrió. Hermano, yo temblé cuando encontré el capítulo 18 del alfarero, pero el Espíritu Santo, que es que me guía para hablarles, me llevó también al 13, porque leí para atrás. ¿Por qué razón Dios dice quiero restaurarlos? Empecé a leer desde el 1 y llegué al 13. ¿Por qué el alfarero grita quiero restaurarlo? Desde el 1 comienzo a ver que llama al profeta. En el 2 lo dejó el pueblo. Le llamaban padre a la piedra, al leño. Y él dice en el 13: ellos eran mi lino fino, eran mi lindo pueblo. Los uní, los llevé a mi casa para que crecieran, para que fueran mis profetas, para que yo depositara mi gloria sobre ellos. Pero no lo entendieron. Se echaron a perder. Hay gente, miles de gente que Dios les ha dado el privilegio aún de aceptar a Jesucristo, y volvieron atrás. Allá los sorprendió la muerte. Hoy están podridos. No ganaron un alma pudiendo. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren eso en sus vidas? ¿Quieren ustedes quedarse con vidas mundanas, pueblo de Dios? Con vidas que no, por favor, hagan conciencia. Para mí no es fácil hablarles de esta manera. No es fácil, pero tengo que hacerlo. Algunos de ustedes quieren que yo los comprenda por cómo están ustedes, y sí, los comprendo, pero yo sé que es para adelante, no para atrás. Y tengo que empujarte, no a la fuerza, no con mis amenazas, con la bendita palabra, que es la única que te puede redarguir,
que es la única que puede llegar a ti y hacer los cambios, no yo. Yo quiero que no te vayas a pudrir en tu llamado. Yo no quiero que te hagas, amado hermano, que se te pase el tiempo y no lo aprovechaste. Es trágico ver este cinto cómo termina. Y créeme decírtelo, que esto le dolió a Dios, pero es la realidad. Les he dicho que soy el alfarero, que estoy dispuesto a repararlo, pero no quieren someterse, no quieren avanzar, están conformados. Hermanos, Dios quiere llevarlos más lejos de lo que ustedes se imaginan. Dios tiene planes, no como los que tú tienes. Tus planes y tus pensamientos son pequeños. Dios tiene proyectos de bien y no de mal para ti. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces los planes grandes que Dios tiene para contigo. Por eso sométete, déjate formar. Si tienes que cambiar tu manera de pensar, cámbiala, pero hazlo por Dios. Tú no te me puedes echar a perder siendo un lino fino, un cinto precioso. Ahora mira qué los llevó a perderse. Fue la rebeldía, fue la soberbia. Porque cuando la gente está soberbia, no se va a someter. Van a querer que se les comprenda. Y aquí es donde ustedes, por amor a Dios, ustedes tienen que saber que ya son salvos. Sí, son salvos. Ya estamos siendo parte de la iglesia. El cinto estuvo ahí con Jeremías. Y ahí tú vas a ver ahorita al final que Dios dice: yo los llevé, yo los uní a ti. Ese cinto representa que los llevé a la casa mía, pero no se unieron. Y esto es lo grave. Mire, yo he visto gente, yo le voy a ser honesto y escúchenme atentamente. Cuando yo me gradué de ser un líder ahí en la iglesia central, de haber estudiado doctrinas y todo, yo me gradué con 90. Pregúnteme cuántos hay en la iglesia. Si yo encuentro 2, tendré que dar gracias a Dios. La gente se va, no les importa. La gente, cuando se le mete el diablo, hermano, es terrible. Yo le puedo ser honesto, trabajar con gente, solamente con Dios lo podemos hacer. Solamente con Dios. La gente, hermano amado, cuando la gente no quiere, no quiere. Ay, papá. Y ahí solo, hermano, ahí tú ves que ni Dios puede, hermano, a no ser que Él se disponga, el ser humano. El ser humano es terrible. Pero nosotros tenemos que cambiar la historia. Nosotros tenemos que ser el pueblo que Dios está buscando. Y estar dispuestos, hermanos, a no podrirnos con vidas vacías. No pensar solo en el dinero. El dinero es un tremendo recurso, pero no lo puedes idolatrar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero como no hay fe, no se entra eso. No puede la gente, porque empiezan a ver que si buscan primero el reino, se fue el trabajo. ¿De qué voy a vivir? Pregúntame cómo he hecho yo entonces. ¿Usted cree que para nosotros los pastores llegar donde estamos nos ha sido fácil? Yo me puedo sentar con usted y contarle toda mi historia. Yo hasta compañía tenía. Cuando yo era cristiano en la iglesia central, yo tenía mi empresa, mi compañía. Y Dios me dijo: la empresa o yo. Pero tú ya no puedes servir a 2 señores, porque ya te llamé al pastorado. Me dijo: y si no estás dispuesto a vivir por fe, pues quédate con tu compañía, hijo. Yo tengo otro que puedo usar. Yo le dije: no, mi Señor, yo quiero aprender a vivir por fe. Aprender a vivir por fe. O sea, que comes si puedes, si tienes,
Ha habido veces, hermano, una vez le cuento yo a la iglesia, porque cuando tú vienes a Dios y tomas una decisión de servirle de calidad, de botar todo y ponerte en tus manos, hermano, te llega la duda, te llega todo, pero ahí trabajas tú en confiar en Dios. Un día yo salí de la iglesia, llegué cansado a la casa en los primeros comienzos. Yo le dije, Señor, a mi esposa le dije yo, a las 11:30 de la noche llegamos. El culto era a las 5 en aquel tiempo. Le dije, mi amor, había liberado el Señor a través de mi persona. Le digo a mi esposa, mi amor, ¿cómo deseo una sopa de pescado? Ay, de aquellas que hacía mi madre, con arrocito y tortilla a mano y el pescado adentro. Hermano, estoy delante de Dios, estoy delante de mi Padre, que no te miento, de que a esa hora me tocaron la puerta, terminando mis palabras. Acuérdate que yo no te puedo mentir, porque estoy delante de Dios y del Espíritu Santo. Tocaron la puerta a esa hora y mi esposa me dice, ¿quién tocó la puerta? Oyó el timbre. Le digo yo, ¿está esperando a alguien? Me dice, no. ¿Quién será? Hermano, una hermana de la iglesia central. Como yo me había venido para Katy y me extrañaban allá, algunas hermanas que trabajamos en actividades. Esa hermana hizo una sopa a mediodía de pescado, y ella se le metió un deseo de traerme sopa, y se llevó la sopa en un caldero para el culto. Allá en la iglesia central, allá estuve la sopa en el carro, tapada con un caldero bien amarradita en bolsita. Y al salir del culto allá como a las 8 de la noche, me la trago. Y le digo, hermana Celia, ¿qué anda haciendo? Y la veo, Pastor Neri, hice una sopa de pescado y pensé en usted. Dios me dijo que le trajera sopa de pescado. Hermano, no te voy a mentir, yo caí desplomado, gritando ahí en la entrada de mi puerta, llorando pero a gritos. Y Pastor Neri, ¿qué pasa? Y la hermana Celia puso el caldero. Pastor Neri, ¿qué pasa? Ella no sabía lo que yo había expresado dentro de mi sala. ¿Cómo no voy a darle prioridad a ese Dios? Ese Dios que me ama, ese Dios que está dispuesto a mover montañas con tal de agradarle. A esa fe que yo he llegado. A esa fe que yo he llegado. Habían veces que cuando yo comencé no había ni para echar $20 al carro de gas. Y aquí empezamos con 3 personas, 4. Así se empezó. Yo no empecé con 20, 40 hermanos aquí. Yo trabajaba y me iba a evangelizar a las 5. Y allá después de 2 horas me venía para la iglesia. Hermanos, pero hemos visto las manos de Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso que tiene este ministerio? Pregúntame, ¿cuál es lo más hermoso? Que el alfarero está aquí. La presencia de Él está aquí. Te estoy dando fe. Y concluimos con esto. Allí en el capítulo 13, versículo 9. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, dice el Señor. En el 13:9. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Eso no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Creemos que es como nosotros y aplicamos una forma de servirle a Dios a nuestra manera. Eso es soberbia. ¿Me están escuchando? Eso no va a hacer que crezcan. Porque ciertamente la gente es pueblo de Dios, pero quieren servir a como ellos dicen. Y eso lo va alejando a uno. Entonces dice Dios, este pueblo en aquel tiempo es malo. Dice que no quieren oír mis palabras, que andan en imaginaciones de corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos. Vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Si van a echar a perder porque no dejaron a Dios restaurarlos. Ahora el 11. Porque como el cinto
Miren esa palabra y subrayenla. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, subrayen la palabra juntar, así hice juntar a mí toda la casa de Israel. Entonces Dios es quien nos está juntando. Dios es quien nos está juntando en este lugar. Hermano, más claro como se habla la palabra aquí, yo se les aseguro que no en cualquier lado la va a hallar. Porque estos mensajes son revelados por el Eterno. Es Dios quien habla en este lugar. Pero hemos puesto de ejemplo a Israel, queriendo prevenir este mal en nosotros. No que nosotros seamos de ninguna manera. Palabra Restauración es un pueblo que va muy bien. Palabra Restauración es un pueblo que está dando fruto. Pero hay una advertencia. La soberbia nos puede alejar de Dios. ¿A qué llegamos a este lugar? ¿A qué llegamos? A unirnos. Somos ese cinto. Porque como el cinto se junta a los hombros, a los lomos del hombre, así junté a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Es lamentable que Jehová te ajunte con su iglesia. Es lamentable que Jehová te traiga para que te pongas como barro en sus manos para que Él te transforme, pero que no escuchen. Hermanos, Dios quería restaurar a Israel. Israel no quiso. Nabucodonosor llegó. Y así como le prendieron fuego al templo en Silo, donde estaba Elí y los sacerdotes, así fue quemado el templo en Jerusalén. Qué lamentable. Qué lamentable. Yo quiero en el nombre del Señor que tú hagas conciencia de ti, de que aquí no estás haciendo ningún paso en vano. El Señor nos ha traído a unirnos. Y quiero felicitar a las personas que están desafiando los tiempos, las necesidades de su familia, exponiéndose a veces hasta en peligro con tal de sacar esta obra adelante. Los felicito delante de Dios. Los que están estudiando, los que quieren estudiar, los felicito.